Empecé a rezar el rosario, como meditación para calmarme, para conectar. Me interesaba la ascendencia e imaginaba que al decir el rosario, mis ancestros estaban sentados alrededor de una mesa, rezando conmigo. Tuve una tía abuela que vino a mí en un sueño como una visita y me agarró las manos y casi, sabes, literalmente sentí que podía sentirla agarrando mis manos. Y me miró y me hizo mirarla y dijo, escuchamos tus oraciones. Y luego me desperté. Luego tuve otra experiencia espiritual rezando el rosario. Sentí que un ancestro se canalizaba a través de mí y empecé a rezar con acento irlandés, lo cual fue sorprendente. Hola a todos, bienvenidos al show de preguntas a Julie Ryan, donde unimos espiritualidad y practicidad para ayudarte a vivir con propósito y alegría. Hoy tenemos a Bernadette Thompson, una sanadora ancestral intuitiva, dula de fin de vida, entrenadora de duelo y genealogista. Ella ayuda a las personas a avanzar en su duelo. Me interesa saber cómo combina sus habilidades para sanar de manera efectiva. Recuerda suscribirte, comentar y compartir este episodio. Ahora hablemos con Bernadette. Bernadette, encantada de tenerte hoy. Muchas gracias por conversar con nosotros hoy. Gracias, Julie. Emocionada de compartir mi historia. Como buena niña católica, pienso en Santa Bernadette al escuchar tu nombre. Al prepararme, pensaba que hablaría con Santa Bernadette. Cuanto más aprendía sobre ti, más sentía que podría estar hablando con una santa. ¿Qué es la sanación ancestral? La sanación ancestral es poder mirar hacia atrás y entender que lo que nuestros ancestros han pasado, sabes, algunas de las cosas que vivieron, los traumas pueden ser transmitidos a nosotros, pero también sabemos que los triunfos o la resiliencia pueden ser transmitidos a nosotros también. Pero la sanación ancestral proviene de ese conocimiento de lo que nuestros ancestros han experimentado antes. Y la ciencia ahora nos dice que realmente puede cambiar nuestro ADN. Y así que no es solo algo que, sabes, ciertamente a veces se llama una sanación energética cuando la gente habla de sanación ancestral. Pero ahora sabemos que la sanación puede venir de la comprensión y el conocimiento de lo que nuestros ancestros han pasado. ¿Son ancestros familiares o toda la humanidad, como el libro de Tom Brokaw, La generación más grande? ¿Es que la gente ha experimentado cosas que afectan el ADN o ambas? Bueno, lo es. Es en realidad la forma en que la ciencia lo explica, es que a medida que alguien pasa por una experiencia traumática, puede ser la guerra, pueden ser todo tipo de cosas, o hay tantas cosas que causan trauma y que, sabes, usaré el ejemplo del gen de la ansiedad porque hay tantos que puede afectar, pero este es el más fácil de entender para la gente. Entonces, el gen de la ansiedad se activa de modo que cuando alguien pasa por un trauma, su respuesta tiende a ser, esa respuesta al trauma tiende a regresar muy rápidamente. Así que, en otras palabras, algo que experimentan que tal vez no necesita esa gran respuesta, están demostrando una especie de respuesta al trauma. Y así ese gen se activa y cuando se transmite en el estado activado. Así que ahora es un descendiente de alguien y están experimentando cosas en su vida, pero le están dando una respuesta mayor de la que necesita ser. Y así es una forma muy simple de explicar cómo se nos transmite en ese sentido.
Pero también sabemos que los patrones de comportamiento se desarrollan cuando alguien ha experimentado trauma y esos patrones de comportamiento no son genéticos, pero ciertamente se transmiten. Y si te preguntara, ¿tienes algún patrón de comportamiento que puedas reconocer que puede haber sido transmitido? Y la mayoría de la gente dirá que sí, ¿sabes? Reconocerán algo que ha sido incluso la forma en que la gente responde o reacciona. Interesante, siempre pensé, ¿es naturaleza o crianza? Sí, una combinación. ¿Es el hogar donde modelas el comportamiento que viste de niño o algo más? ¿Durante tu adolescencia o es del ADN? He leído sobre sobrevivientes del Holocausto y hasta personas que murieron en el Holocausto y tenían linaje que vivió, por ejemplo, el hijo de alguien que no experimentó los campos de concentración, pero los padres y quizás sus abuelos murieron en los campos, exhiben el mismo tipo de comportamiento. Sus hijos y nietos lo hacen. Nunca conocieron a los que estuvieron en los campos. ¿Puedes explicar más? Sí, eso es exactamente de lo que están hablando, cuando dicen que genéticamente se transmite. Y en realidad fueron los científicos estudiando a los descendientes del Holocausto que esto realmente se volvió y esta comprensión realmente salió a la luz. Así que sí, eso es exactamente lo que es. Así que eres un ancestro que está varias generaciones atrás. Puedes experimentar algo que, de nuevo, la forma más simple de explicarlo es que el gen está activado para que sus sentimientos alrededor de todos esos tipos de experiencias traen las mismas respuestas al trauma como la persona, como la generación que lo vivió originalmente. Puedes verlo en otras áreas, no solo el Holocausto. Soy completamente irlandesa, vengo de un trasfondo irlandés. Y cuando miro hacia atrás, es la escasez porque soy descendiente de familias de la hambruna. Esa escasez aparece en mi familia y se ha transmitido a lo largo del tiempo. Y lo ves, ¿qué es? Sí, es solo muy. Una vez que entiendes qué, qué es o qué podría haber sido transmitido, tiendes a verlo en tu familia. Bueno, Ryan irlandesa, yo también soy irlandesa y siempre culpo a mis ancestros irlandeses por llevar peso extra. Pienso que está bien, pero no proceso los carbohidratos fácilmente debido a la hambruna de la papa. Y tengo a todos esos parientes irlandeses, los parientes fallecidos que estaban muriendo de hambre durante la hambruna de la papa, y así aprendieron a almacenar el almidón y almacenar, sabes, los carbohidratos. Así que está a punto de contar esa historia que me estaba riendo para mí misma y dijiste, ¿sabes? Tengo a todos estos ancestros irlandeses. Sí, yo también, probablemente eran amigos. Probablemente lo eran. ¿Vinieron por Nueva York por casualidad? ¿Alguno de ellos? Sí, y eran de County Cork. Oh, sí, podríamos estar relacionados. Revisemos nuestro ADN. Exactamente. También eres genealogista. Así que, ¿cómo? Quiero tocar ese tema en un minuto. Estoy fascinada con esto de la sanación ancestral, porque es algo bastante nuevo para mí. No he profundizado mucho en ello. ¿Cómo reconoces algo que necesitas de sanación ancestral? Sanación ancestral. ¿Y luego cómo se hace? Entonces, la forma. Quiero decir, hay muchas maneras, porque hablé al principio de que algunas personas, algunos practicantes hacen una especie de sanación energética para las personas. Pero en mi caso, la forma en que se desarrolló en mí fue que realmente tenía este interés en la ascendencia y había retrocedido. Había hecho mi propia mirada hacia atrás en mi ascendencia y en la ascendencia de muchos otros familiares y amigos que
sabes, haría esto, era un amor, era una especie de pasatiempo que, sabes, me gustaba hacer. Pero a medida que comencé a pasar por mis propios traumas, sabes, cosas que me sucedieron en mi vida, tuve algunas cosas espiritualmente transformadoras que me sucedieron, que comenzaron a abrirme al hecho de que nuestros ancestros están con nosotros y que ellos, saber sobre ellos y que la sanación puede venir al entender sus historias. Esta información fue transmitida de manera espiritual para mí. Ahí es donde mucho pero es cómo ayudo a las personas. La energía alrededor de la sanación ancestral ocurre cuando entiendes la historia y luego, para mí, ellos energéticamente entran y ayuda. Puedo compartir con aquellos con los que estoy trabajando, ¿sabes? Qué puede haber sido lo que experimentaron y qué fue lo que pudo haber sido transmitido y simplemente cómo se desarrolló todo. Y porque tenemos tantos, es como tan pronto como comienzas a hacer genealogía, ¿sabes? Después de las primeras 2 generaciones, tienes muchos ancestros. Y así sí, es poder mirar a través y encontrar las historias y realmente ver cuáles fueron sus experiencias y la forma en que funciona la genealogía hoy en día. Porque Ancestry.com está, sabes, en toda la investigación ancestral por ahí, puedes encontrar historias increíbles sobre historias personales, sobre tus ancestros que nunca conociste y que te dan una visión o una mirada a cómo era su vida y por qué ese trauma pueden haber experimentado trauma y cómo puede ayudarte a sanar. Ese es el programa de PBS. ¿Cómo se llama? Henry Louis Gates es su nombre. Es un profesor retirado de Harvard que hace la genealogía. Y es fascinante cómo puede, y asumo que esto es de lo que estás hablando, cómo puede armar una historia de un ancestro basado en dónde vivieron, dónde trabajaron, qué estaba pasando a partir de los registros del censo y otros tipos de registros. Descubrí que mi cuñada está realmente interesada en la genealogía y ella es adictivo. Entiendo por qué la gente estaba sentada en su computadora, en su oficina, en la casa de mi hermano, y ella estaba sacando todas estas cosas sobre mi abuela. Y mi abuela, a principios de los años 20, vivía en una pensión para mujeres antes de casarse. Fue huérfana como adolescente y sabía algo de esa historia, pero ella descubrió todas estas otras cosas y pensé que mi abuela vivía en una pensión, pero eso es lo que hacían en ese entonces las mujeres solteras. Y sabes, siguiendo esa historia, descubrí que mi abuela era una de 5 hermanas y murió cuando mi papá era muy joven. Tanto la mamá como el papá de mi papá murieron de tuberculosis. Así que mientras investigaba su historia, el descubrimiento que encontré fue que su padre había fallecido y su madre no podía cuidarlos, y las 5 niñas pequeñas fueron a orfanatos en la ciudad de Nueva York. Mi abuela estuvo allí por más de 12 años y nunca lo supe. Yo no había. Así que, y conocía a sus hermanas porque eran como mis abuelas. Esas eran mis tías abuelas, pero la historia era increíble y me ayudó a entender quién soy. Quiero decir, realmente te da una verdadera comprensión. Sabes, cuando miramos hacia atrás y solo pensar en todo de nosotros, hay un poco de todos nuestros ancestros que viene a nosotros. Y cuando descubrimos que son parte de nuestra historia y luego saber que, sabes, cuando hablamos de espíritu y como ellos están del otro lado, todavía son parte de nuestra historia y todavía vienen y todavía están con nosotros, junto con nuestros seres queridos y guías. Así que es una hermosa comprensión de nosotros al conocer nuestra historia. Recientemente escuché una entrevista con Cher, quien dijo que estuvo en un orfanato durante los primeros años de su vida y su madre solía visitarla los fines de semana. Su madre era madre soltera
no podía cuidarla, así que la puso en un orfanato. Nunca había escuchado eso antes. Y pensé que era una historia notable. Escuchar de alguien así que es una celebridad, que sería la última persona, ¿sabes? Tan exitosa como es. Pero ¿es eso lo que la motivó en su carrera? Y ella habló sobre cómo. Y este es un caso en punto. Creo que imita lo que estás hablando. Ella habló sobre cómo cuando tenían el show de Sunny y Cher, ella y Sunny, que cuando dejó a Sunny en el matrimonio, descubrió que él era dueño de todo. No tenía derecho sobre nada de lo que hicieron. Ninguno de sus discos, programas de TV, nada. Ella estaba asombrada y mortificada. Le preguntó y él dijo, sabía que me dejarías algún día. Llamó a Lucille Ball para consejo. Lucille, una gran empresaria, dijo que esto es tuyo para negociar. Tú tienes el talento, no él. Y así pudo, sabes, cambiar algo de eso. Pero ese es un ejemplo de cómo ella simplemente no sabía lo que no sabía y confiaba, pero luego llegó al lugar donde decía, está bien, no vamos a hacer esto. Bueno, quiero decir, puede ser. Quiero decir, puedes, ah, cuando pasas por ese tipo de experiencia. Quiero decir, ella, habiendo sido una niña huérfana, nunca habría crecido con la sensación de que era alguien. Y así habría sido, ¿sabes? Pero me encanta que Lucille Ball pudo animarla y decir, espera un minuto, esta eres tú. Tú eres, tú eres, este es quien eres. Y tú eres el talento en esta situación. Pero, sabes, de nuevo, también es conocimiento de quienes somos. Creo que cuando venimos aquí como estos seres espirituales, como en una pizarra en blanco, ¿sabes? Tratando de, porque nosotros y luego aprendiendo sobre qué estamos haciendo aquí y qué somos, quiénes somos parte de. Y creo que sabes mucho sobre tu genealogía, sabes mucho sobre tus ancestros. Sé un poco sobre ellos. Es interesante porque soy una emprendedora en serie y nadie en mi familia inmediata ha sido emprendedor. Mi abuelo Ryan murió cuando yo tenía 3 años y él era farmacéutico y abogado, así que tenía un par de farmacias. Y eso es lo más cercano a ser emprendedor que conozco. Que ciertamente hubo emprendedores a lo largo de la historia porque todos eran autónomos en su mayoría, en la mayoría de los casos, a lo largo de las generaciones. Pero leí un artículo una vez en la revista Forbes y se llamaba Naturaleza versus Crianza. Y era, ¿es ser emprendedor una cosa del ADN o es algo aprendido? Y en mi mundo era obviamente una cosa del ADN porque no lo aprendí del hogar en el que crecí y ninguno de los padres de mis amigos eran emprendedores. Así que no estuve expuesta a eso. Todos tenían trabajos regulares en los años 60 y 70, y así que pensé que eso era interesante. Y Carnegie Mellon, aparentemente, según ese artículo de entonces, y estás asintiendo con la cabeza, así que obviamente estás al tanto de esto, encontraron que hay un componente del ADN que hace que las personas sean menos adversas al riesgo. Alguien como yo, que fundó 9 empresas en 5 industrias, la gente pregunta, ¿por qué? ¿Qué hiciste? ¿Cómo tuviste el valor? Supongo que tengo el gen que me hace menos temerosa del riesgo. ¿Te has encontrado con eso? No, pero definitivamente he oído de ese gen, he oído hablar de eso. Y en tu caso, sabes, siento que, sabes, tu abuelo, sabes, estabas hablando de tu abuelo, él era abogado, era farmacéutico, sabes, él. Claramente esos son dos industrias muy diferentes realmente, sabes, cuando hablas de ser abogado. Y así que esa sensación, esa fortaleza es algo que puedes sentir que puede haber venido de él. Y eso es. Y así es como cuando empiezas a juntar las historias y sabes lo que pasa, a veces encuentras
un artículo de periódico que fue escrito sobre él o ya sabes, o sobre otro de tus ancestros que cuenta un poco más de la historia y empiezas a verte en ella. Y ya sabes, ahí es donde ocurre algo de la magia. Si buscas en tu ascendencia y tú. Acabo de escuchar una historia hace un par de años de mi hermano que nunca había escuchado antes. Y fue cuando mi abuelo Ryan quería expandirse a otra farmacia, cuando quería abrir otra farmacia en la parte norte de Columbus, Ohio, donde crecimos, que el KKK, esto fue probablemente en los 50, finales de los 50, principios de los 60, lo amenazó, quemó una cruz en su jardín delantero. ¡Wow! Dijo, no queremos católicos en esta parte de la ciudad. Quédate donde estás. Católicos irlandeses, nada menos. Hubo persecución al llegar a América, pero yo estaba como que estaba siendo discriminado. También escuché de mi hermano y mi padre le contó esto antes de morir. Nunca había oído estas historias. Que la parroquia donde crecimos, San Miguel en Worthington, Ohio, al norte de Columbus, que cuando la diócesis compró ese terreno, lo hicieron encubiertamente por el clan. No, no querían católicos allí. Y ahora, ¿dónde vivo? En Birmingham, Alabama, que es como, ya sabes, el centro de los derechos civiles de toda la historia. Y la otra cosa que yo conecto con lo que dijiste sobre mi abuelo Ryan es cuando yo salí de la universidad, trabajé para una gran empresa, ahora Cardinal Health, era American Hospital Supply. Esto fue en 1981. Parte de la cuota para contratar mujeres. Tenían cuotas de cuántas mujeres querían contratar. No contrataban mujeres, era una práctica común. Eran discriminadas. Nunca pensé en eso antes, pero eso es. Eso es quizás algo que mi abuelo pasó y que yo estaba pasando en los 1980. Sí, bueno, solo. Incluso el hecho de que terminaste en una empresa de salud, ya sabes, solo. Ahí estás. Cuando empezamos a mirar hacia atrás, hay estas pequeñas conexiones de conexión con nuestros ancestros que no, ya sabes, no siempre vemos. Recuerdo, ya sabes, hablando de solo me hace pensar en la salud. Había alguien con quien trabajaba, estaba en salud, era una colega muy capaz y no puedo recordar si ella, creo que era como una PA o ya sabes, no una doctora, pero más que una enfermera, una asistente de médico. Ella no entendía. Todos en su familia eran maestros y ella, Así era la mía, los míos también, las mujeres especialmente. sí, ella no entendía de dónde venía esto. Luego descubrimos que su tatarabuelo era médico de campo en la guerra civil y estaba encantada de encontrar esa conexión con él. El lado médico de, ya sabes, de ahí lo sacó. En mi familia tenemos narradores. Hay muchos narradores y escritores en mi familia y puedo rastrearlo hasta mi tatarabuelo, cuya escritura. Era autor, era poeta y tengo su escritura de 1841. Sí, ¿Qué, qué tesoro? sí. Oh, Dios mío. Mencionaste, Bernadette, una experiencia espiritual que te llevó a adentrarte en sanación ancestral de estudio. ¿Puedes compartir eso? Absolutamente. Sabes, fue algo grande. Mi esposo falleció por alcoholismo y él vino a mí, tenía un alma hermosa y siempre digo eso porque es una enfermedad horrible y en su caso no pudo sobrevivir a eso. Pero él vino a mí y dijo, tengo un problema que se había vuelto demasiado grande. Y entonces, si alguien, y algunos de tus oyentes, estoy segura, quiero decir, oyentes saben que, ya sabes, cuando estás en una familia que tiene adicción, hay mucho caos y trauma y todo tipo de cosas que suceden. Y así,
que fue durante este tiempo que volví a mis raíces católicas y comencé a rezar el rosario para solo usarlo como meditación, para calmarme, para conectar. Me interesaba la ascendencia. Imaginaba a mis ancestros sentados rezando el rosario conmigo. Era mi manera, mi conexión espiritual en ese momento, porque realmente no me había abierto. Y lo que me pasó fue y esto fue mientras David aún estaba vivo, así que todavía estaba con nosotros. Tuve una tía abuela que vino a mí en un sueño como una visita. Las visitas son sueños más dramáticos. Sabes que la persona realmente está contigo, el espíritu está ahí. Así que ella vino. ¿No la conociste cuando estaba viva? La conocí, yo, más de una experiencia, pero ella la conocí. No la conocía bien, pero yo sabía quién era, así que la reconocí de inmediato y no quería mirarla, así que miro alrededor. ¿Para qué? Porque yo, en mi psique, sabía que esto no era normal. No era un sueño regular. Y ella agarró mis manos y casi, ya sabes, literalmente siento que podía sentirla agarrando mis manos y me miró e hizo que la mirara y dijo, escuchamos tus oraciones. Oh, y luego me desperté. Sí, Oh, eso me da escalofríos. Oh, ¿qué tan fabuloso es eso? Y así, cuando me desperté, supe que no estaba sola en esto y que estaban conmigo y podían ver lo que estaba pasando. Y eso me levantó mucho. Y luego tuve otra experiencia espiritual transformadora, tal vez un mes después. De nuevo, rezaba el rosario, usándolo como mi conexión espiritual. Las cuentas pasan por diferentes modalidades espirituales y ya sabes, son comunes para la gente, es tan táctil. Fue una meditación. Sí, lo hacía de nuevo y de repente, y apreciarás esto, sentí un ancestro canalizando a través de mí y comencé a rezar con acento irlandés. Y ya sabes, al principio no lo creía y literalmente estaba sola en la habitación y estoy mirando alrededor como, ¿es esto? Pero sentía la energía y que ella lo decía. El ritmo era específico. No podría hacer un acento irlandés si me lo pidieras, no podría. Y ella regresó cada vez que rezaba ese rosario. Wow. Yo estaba Y así es como ella lo decía. conmigo, ella lo decía con nosotros. Ella me decía, todos lo decimos contigo. Y pude ver mi árbol genealógico y supe cómo, porque esto era abrirme y supe quién era. Y era mi bisabuela por parte de mi madre, a quien no conocía muy bien, pero era como si esa energía saliera directamente de la página y supe que era ella. Y ahí es donde la sanación ancestral, a medida que se abrió y mientras trabajaba con personas en sus ancestros, podía sentir a sus ancestros entrando y guiándome y en algunos casos hablándome. O ellos confirman algo, como alguien podría decir, escuché esta historia en mi familia sobre algo y ellos dirán, ya sabes, lo confirmarán y dirán, sí, eso sucedió. Y a veces, ya sabes, quiero decir, a veces escucharé clarividente o veré, pero ciertamente en el sentimiento y la percepción que ellos entran y puedo compartir con las familias. Curioso aparte, cuando escaneo a alguien en cirugía, están los pacientes en la mesa de operaciones. Soy inventora de dispositivos quirúrgicos. Pasé mucho tiempo en la sala de operaciones haciendo prototipos y probando cosas y luego allí con mi equipo. Y los pacientes en la mesa y ahora puedo verlo de forma remota, pero antes estaba realmente en la sala. Así que los pacientes en la mesa, los ángeles guardianes del paciente, siempre sobre la cabeza de la anestesia. Los espíritus de cirujanos, siempre sobre la cabeza del cirujano.
Y al pie de la mesa de operaciones hay herraduras como un anfiteatro de seres queridos fallecidos, espíritus que están allí para apoyarlos. Siempre hay una correlación, Bernadette, entre cuánta oración se dice por el paciente y cuántos espíritus de seres queridos están en la sala. Es asombroso para mí porque cuando alguien dice, sí, está en cadenas de oración globales o está en nuestra comunidad y todos rezan por él, esta persona en cirugía, es tan obvio. Y generalmente descubro eso después del hecho, porque le diré a la familia, chico, hay muchos espíritus en esa sala apoyando a tu mamá o tu papá o a quien sea. ¿Crees que hay mucha oración siendo dicha por ellos? Y ellos dirán, oh sí, ya sabes, están en varias cadenas de oración, etcétera, en eso. Y una vez que se abre, es asombroso, que simplemente comienzas a darte cuenta de cuánta espiritualidad hay a tu alrededor y cómo se comunican contigo y comparten. Sabes, yo a menudo trabajo con personas que quieren abrirse y ayudarlas a entender cuáles son estas señales que están recibiendo para que puedan entender más. Pero es asombroso cuando te das cuenta. Sí, solo me hace pensar en mi mesa con todos mis ancestros sentados alrededor, que literalmente estaban allí conmigo y en ese momento era mi imaginación, ¿sabes? Solo los estaba imaginando. Pero luego cuando entiendes que esta conexión es tan fuerte y que están tan cerca de nosotros, sí, es un gran regalo para que la gente entienda eso y comience a no sentirse tan solo. Al final de la vida, esos ancestros están en la sala para familia y amigos de alguien. Eso pasó con mi madre. Vi a estas personas, vi su foto después en la funeraria con diapositivas de ancestros y pensé, oh, esa persona estaba en la sala. ¿Quién es esa? Podía ver su espíritu. Entonces, ¿cómo llevas eso de vuelta a cómo? ¿Cuál es tu proceso para ayudar a alguien? Así que lo que considero mi don es esta comprensión del duelo y el trauma. Y hice eso. He trabajado con jóvenes y mayores. Tengo mi dula de fin de vida. He trabajado con aquellos que, Dios te bendiga. sí, sí, pero sí. Así que los llevo en un viaje y nosotros. Trabajo individualmente con cada persona. ¿Dónde y dónde están? ¿Qué son? Quieren entender sobre por qué sus familias están luchando con el duelo o la pérdida o simplemente incluso los desafíos de la vida, alguien que ha pasado por un divorcio. Y a menudo tomamos un pequeño viaje de regreso a la ascendencia. A veces tomaremos un buceo profundo si eso parece necesario, pero tomaremos un viaje a la ascendencia para ayudarles a entender un poco más, porque ya sabes, esas dos primeras generaciones atrás comparten tanta información sobre quiénes somos, la forma en que vivimos hoy. Y ya sabes, si solo estaba hablando o escuchando a un grupo hablar y estaban hablando sobre escuchar el auto entrar en el camino de entrada y que causaba ansiedad. Sabes, quiero decir cuando nosotros. Así que ayudo a las personas a como retroceder en que tal vez qué pasaba en las últimas generaciones y al mismo tiempo hablamos de lo que tienen, qué traen con ellos, dónde están ahora y cómo eso está afectando, cómo reaccionan a las cosas y sienten que hay esta conexión trauma. Esta conexión de trauma, también hay resiliencia que se transmite. Y así que cuando lo hacemos, no siempre es muy pesado, ya sabes, cuando haces tu ascendencia y descubrimos trauma, ya sabes, descubrimos la resiliencia y a veces descubrimos de dónde sacó el tío Larry sus orejas, ya sabes, de dónde. Sabes, así es donde comenzamos, pero luego trato de llevarlos en un viaje espiritual si quieren entender cómo abrirse o sienten que están atraídos a saber más.
Y así pasamos por dónde. ¿Dónde está ese interés que tienen sobre el espíritu? Y lo comparo con una picazón que no puedes rascar, que cuando comienzas a abrirte, simplemente quieres saber más y conectarte. Y así vamos en ese viaje también. Y ha sido una transformación increíble para algunas personas a medida que comienzan a entender cómo todos estamos conectados. Sabes, nosotros, siempre miro hacia atrás a los ancestros porque esa es la forma en que nos enseñan y que estamos trayendo el conocimiento y la comprensión hacia adelante para las generaciones futuras, que esto es, que todos estamos en esta línea. Pero luego les comparto que realmente estamos en un círculo y que simplemente el círculo de la vida. Pero a medida que cruzamos, nos convertimos en los ancestros que pueden estar visitando a los seres queridos que han venido después de nosotros. Y solo esa increíble conexión espiritual que tenemos y que no estábamos destinados a vivir nuestra vida solos sin guía. Y también comparto eso. La gente me dirá, bueno, no me dieron ese don. Sabes, no recibí ese don para entender el espíritu. Y no pensé que me dieron ese don, y sin embargo se abrió en mí. Trato de llevarlos en un viaje de sanación ancestral para descubrir qué sienten o piensan que podría estar atrás. Luego, un viaje de sanación que les ayuda a abrirse más y entender que son un ser espiritual y que estamos muy conectados. ¿Llamas a ciertos ancestros tuyos para proporcionar ayuda? ¿Tú trabajas con tus clientes y los animas a hacer lo mismo? Y si es así, ¿qué crees que realmente está pasando allí? Me he abierto a un guía espiritual y eso ha sucedido en los últimos 5 años. Tengo un guía conmigo ahora y ellos me ayudarán con ayudándoles a entender también sobre cómo abrirse. Así que uso mi guía como un catalizador para obtener más información y para obtener. Así que, y tengo más que los ancestros también entran, pero mi guía sirve como quiero decir, la autoridad, como el que confirmar que esta información está llegando correctamente y que así. Pero les enseño mientras trabajo con ellos y trabajo con mis clientes y esa guía, comienzan a confiar en sí mismos, porque se trata de abrirse. Trato de decir, deja que la ventana se abra un poco, incluso para entender que tienes esta conexión y puede que no estés listo para abrir la ventana por completo, porque aún no tienes ese sistema de creencias o no te sientes cómodo. Muchos fuimos enseñados a no acercarnos al espíritu, no tocar la tabla Ouija, para nada. Eso fue justo después de que salió El Exorcista. La tabla Ouija, no sé si sabes esto, está patentada. Así que me hubiera encantado ser el examinador de patentes allí viendo esa cosa. ¿Y qué lo convenció de que era real en primer lugar? En segundo lugar, fue el juego más vendido en la historia de los juegos jamás, hasta que se usó en El Exorcista. Sí, y luego cuando se usó en El Exorcista, se volvió maligna y satánica y todo ese tipo de cosas. Pero sí, Milton Bradley, creo, es el fabricante y todavía se hacen hoy en día, pero cada hogar tenía una. ¿Usaste una de niño? Oh, yo. Mi hermana sí, yo estaba demasiado asustada. Bernadette Margaret Teresa O'Brien estaba demasiado asustada. Ahí tienes tu hermana, que también es una santa. Sí. Nunca obtuve nada de eso, pero aprendí a hacer todas estas cosas. ¿Y tú también? ¿Crees que todos pueden comunicarse con el espíritu? Sí, creo que necesita ser. Creo que hay pasos que puedes tomar hacia eso y para ser. Cuando comencé a comunicarme con mi guía, lo que me empujaban a usar era el péndulo y no estaba interesada en usarlo. Era algo así como la tabla Ouija. Yo decía, no voy a tocar el péndulo. Y de hecho lo intenté y dije,
Dime sí y dime no. Y lo hizo. Y lo solté porque pensé, esto funciona. Pero luego puse luz blanca a mi alrededor y de hecho usé un poco de salvia y comencé una conversación y dije, ¿eres un ángel? Y dijeron, no. Y dije, ¿eres un guía? Y dijeron, sí. Y así comenzó nuestro viaje juntos. Me han llevado, quiero decir, me enseñaron cosas, leímos libros juntos donde compartimos. ¿Cuál es la parte importante? ¿Qué debería estar tomando de eso? No me tomó mucho darme cuenta de que no necesitaba el péndulo. Era una forma para que ellos me alcanzaran y entendiera mi conexión. Creo que muchos pensamos que no podemos o tenemos miedo. Sí. Bueno, para aquellos que no saben, habla más sobre el péndulo y lo que hace. Oh, están. Bueno, es gracioso. Cuando comencé a usar el péndulo, nadie me dijo cómo usarlo porque no lo hice. Entonces, ¿qué es el péndulo? Que es, oh, lo siento, un péndulo es en realidad, creo que el péndulo proviene de una herramienta usada en cuando eres carpintero. Carpinteros usaban esto, era un peso al final de una cuerda y ahora son muy bonitos porque generalmente hay cristales al final de una cadena, pero y es algo que sostienes y tiene, ya sabes, tiene un peso y comenzará a moverse mientras le haces preguntas. Se moverá de un lado a otro. Para algunos va en círculo. Puedes comprarlos en línea o en una tienda de espíritus. Cada tienda de espíritus los tendrá. Y sí son especiales. Sí, pueden ser especiales, pero es una buena manera. Nunca usé uno, pero una de mis mejores amigas, el suyo es increíble. Ella usará el suyo y esa cosa comenzará a ir en círculo y es simplemente asombroso. O irá en sentido contrario a las agujas del reloj. Si la respuesta es no y ella lo sostiene quieto, su mano no se mueve. Y esa cosa es increíble. Para ella es su apoyo, pero ¿a quién le importa? Es una forma de validar la información que recibe del espíritu y no, esas cosas se han usado desde siempre. Sí, y soy una estudiante de todo ese viejo espiritualismo y todo, quiero decir, he hecho en civilizaciones antiguas. Soy como una geek cuando se trata de eso. Así que sé mucho de esto. Leer las hojas de té y todo eso. Cada cultura tiene eso. Fue antes de que la religión entrara. ¿Y qué hizo la religión? Quería controlar a las masas, así que hicieron eso malvado. Uso comillas de aire, era malvado, lo cual es una tontería. No hay nada malvado en eso. Exactamente. Y por eso le digo a la gente que ellos realmente, todos podemos hacer esto. Algunas personas lo hacen mejor, algunas tienen conexiones más profundas y han estado por más tiempo, pero todos podemos conectarnos con seres queridos y ancestros. Y digo a la gente, y es cierto, que los ancestros y seres queridos son la energía más cercana a nosotros. Así que tienden a ser los que vendrán primero y que recibirás una señal o algo. Recibir información o sentir que están cerca. Por eso cuando alguien cruza y están ayudar a descubrir cómo sería una señal de ellos o crear una señal que puedan darte y enseñar eso, comenzar a enseñar de esa manera. Y los ancestros simplemente me encanta cuando vienen, quiero decir, el momento. Y he tenido algunos ancestros divertidos. La mayoría de las veces vienen como energía, pero tuve un clarividente una mañana. Literalmente estoy cepillándome los dientes y escucho en mi cabeza psíquica Bernadette, Bernadette, Bernadette. Y estoy como yo. Literalmente le dije a mi guía, escuché eso y ellos decían, sí. Y luego él comienza a decirme, él es como soy el abuelo de Katie y comienza a hablarme sobre esto, esta clienta que tenía y que todos estaban tratando de ayudarla, me está diciendo quién está tratando de ayudarla del otro lado. Y quiero decir, pueden ser muy divertidos también.
los ancestros están tan cerca y ella tenía una relación especial con él y ella acababa de compartir eso conmigo en la reunión, la sesión que tuvimos antes. Fue genial. Y cuando compartí eso con ella, estaba asombrada. Lo que plantea la pregunta, ¿pueden desde el cielo afectar cosas aquí en la tierra? Me encanta esa pregunta. Me encanta esa pregunta. Mi creencia es dos. Tengo dos cosas. Creo que en nuestros viajes de vida, que nosotros, que están aquí para guiarnos, pero no para responder todo. Y mi guía de hecho, cuando estaba aprendiendo a usar el péndulo, me mostraban sí y me mostraban no. Pero si no querían responder la pregunta, lo dejaban quieto y no respondían la pregunta. Y así. Y yo decía, no tienes permitido compartir eso conmigo. Y decían no. Así que me decían que esto es algo que tienes que resolver. Y luego, una vez que tomaba una decisión entonces podía pedir retroalimentación y podrían darme retroalimentación. Pero también creo que en momentos realmente estresantes y, por ejemplo, lo que estaba pasando, mis ancestros vinieron porque sabían que los necesitaba. Y así creo que hay cosas que pueden afectar desde el otro lado cuando se requiere y cuando tienen. Creo que hay un principio espiritual ah, o que ellos pueden intervenir en momentos, pero están aquí como guías. Al menos eso es lo que recibo es que están aquí como guías. Pero un buen guía realmente ayudándote a profundizar en cosas que puedes estar preocupado o tratando de resolver. Esa es mi opinión sobre. Así que más como guía en lugar de, está bien, voy a. Una de mis mejores amigas, Mary, su mamá, que está en sus 90, siempre que van a algún lugar y buscan estacionar, ella reza a su ángel del estacionamiento y siempre se abre un espacio. Y creo que siempre, bueno, porque son tan juguetones, así que el espíritu es muy juguetón. Y ellos, quiero decir, me toman el pelo. Y así sí. Así que eso, absolutamente creo que eso es posible. Pero también no te van a dar una respuesta para todo. Y así, si sienten que esto es algo que es una parte de aprendizaje, de tu viaje de aprendizaje, pueden no surgir con la respuesta. No van a despejar el tráfico en la autopista, eso te permitirá llegar a tiempo, pero te darán orientación quizás para facilitar, llamar a las personas con quienes debes reunirte y vas a llegar tarde y darte orientación sobre qué decir en lugar de como Moisés despejando el camino ya sabes, en la autopista. Pero siempre pienso que el espíritu puede a veces evitar que es todo, evitar que hacerte llegar tarde para que te saltes algo y no estés allí. Sí, buen punto. Elizabeth Taylor contaba esta historia sobre creo que su esposo favorito, Michael Todd, y él iba de viaje. Estaba volando a algún lugar y ella tenía el peor presentimiento y le suplicó que no fuera y luego el avión se estrelló y él murió. Y ella contó esa historia por el resto de su vida que le suplicó que no fuera. Y ese no fue un gran resultado. ¿Siempre has estado interesada en ayudar a los demás? ¿Cómo surgió todo esto? Dios mío, quiero escuchar más sobre la doula de fin de vida. Quiero escuchar sobre eso. Quiero escuchar sobre tu trabajo en hospicio, sobre tu genealogía. Quiero decir, todo es en servicio a los demás. ¿De dónde viene eso? ¿Sabes? Ahí es donde miro hacia atrás y pienso en mí misma de niña y el espíritu en mí. En ese entonces tuve algunas experiencias espirituales que puedo reconocer ahora al mirar hacia atrás, pero una de ellas fue que siempre estaba al servicio. Siempre era la que. Vengo de una familia grande. Éramos 8 y sí, y yo era la tercera desde abajo y la niña más joven y siempre era la que trataba de mantener la paz. Y ya sabes, eso era solo parte de lo que
quería hacer y siempre era la que quería dar mi dinero del almuerzo a, ya sabes, a alguien más. Era solo, así que ya sabes, creo que simplemente vine con eso, esa parte de mí. Y luego, mientras el trabajo que me atrajo a hacer es, tengo un trasfondo en psicología y trabajaba en una escuela secundaria con niños que estaban en un equipo alternativo. Habían experimentado duelo y trauma, así que trabajé con ellos, ayudándolos a aclimatarse. Estábamos tratando de que volvieran a un aula regular y ayudarlos a procesar lo que era el trauma y cómo se veía y fue absolutamente maravilloso porque eran hilarantes. Eran, ya sabes, si iban así, eso era un hola para ti. Ya sabes, como, aunque nadie puede verlo allí, pero ya sabes, ellos. Y así estás en el círculo interno. Estabas en el círculo interno si eso pasaba. Sí, tuve una conexión especial y me sentí llamada a hacer ese tipo de trabajo. Y luego, cuando David falleció, estaba lista para un cambio, solo para hacer algo diferente. Y así elegí. Era similar a lo que hacía con él. Trabajaba con un equipo de salud mental, con estos niños que estaban en la escuela secundaria y comencé a trabajar en la gestión del cuidado de ancianos. Así que es ayudar a los ancianos y sus familias a hacer la transición a las siguientes etapas. Y en esa línea estaba en Vermont y la Universidad de Vermont. La Facultad de Medicina ofrecía una dula de fin de vida. Y sí, y fue increíble. Me sentí cómoda. Había trabajado en el cuidado de ancianos, en la gestión del cuidado de ancianos, así que había estado cerca de muchos de ellos, ancianos mientras se acercaban a su fin de vida. Pero abriendo la conversación sobre la muerte y abriendo la conversación sobre cruzar y simplemente ayudándolos a quitar el miedo de eso, porque tenemos esto. Simplemente no estamos. No, no estamos. No se habla de eso aquí, de la manera en que se hace en otras culturas. Y así que eso siempre ha sido algo muy importante para mí, es abrir eso. Vas al otro lado y que serás recibido y que los seres queridos estarán allí y tú. Y no es descansar en paz, que hay trabajo para ti en el otro lado y tendrás más aprendizaje y más, ya sabes, elevación de tu conciencia. Y eso se ha vuelto una parte especial de lo que hago y realmente ayudar a las personas a entender eso. Y tuve la más linda, ella tenía 88 años. Ella medía como 1,20 m porque la pobre tenía escoliosis. Y le pregunté, estábamos bromeando entre nosotras y le dije, bueno, cuando llegues al cielo. Y ella dijo, no voy a ir al cielo. Y le dije, sí, vas a ir. Le dije, todos vamos al cielo. Ella dijo, no, me van a cremar, porque ella lo hizo. Sé que no entendía lo que abrió esta hermosa conversación entre nosotras. Ella era hija única. Nadie nunca le habló sobre el cielo. Y así tuvimos esta conversación sobre cómo era el otro lado. Y luego ella comenzó a ver seres que venían, miembros de la familia que venían, mientras se acercaba a cruzar. Y estaba confundida porque no conocía a ninguno de ellos, porque no los había visto antes. Pero ella era como lo que decías en la cirugía, que ellos estaban viniendo y dejándoles saber que iban a terminar al final de la muerte. Y la Sí, sí. investigación de la universidad dice que el 90% de las personas al final de sus vidas ven los espíritus de seres queridos, fallecidos y mascotas. 90%. Eso es mucho. Sí, Claro. sí. Qué maravilloso. ¿Estuviste con ella cuando falleció? No estuve con ella en el momento, pero estuve con ella justo antes y estaba tocando. Le encantaba la música country y lo cual era hilarante porque era de Vermont y yo decía, ¿cómo te metiste en eso? Pero le encantaba y me aseguré de que tuviera música country sonando y seguía diciéndole, le sostenía la mano y ella no estaba despierta, pero seguía diciéndole, vas a dormir aquí y despertar allá. Y ya sabes, compartí eso mucho con los ancianos con los que estaba en contacto mientras estaban cerca de fallecer y ya sabes, para que supieran que podría ser pacífico
y amoroso, así que, ¿Lo aprendiste en la Universidad de Vermont? bueno, sí, confirmaron mucho de eso. Yo ya lo sabía, era natural para mí, pero lo confirmaron. Te llevan a través de la comprensión de que ahora saben que tenemos esta conciencia que ya sabes, sabemos eso desde cerca, experiencias cercanas a la muerte también, Claro, claro. ¿sabes? Y ese conocimiento ha cruzado hacia aquellos que están cruzando, que sabemos que lo están como en medio, ¿sabes? Mientras se preparan. ¿Por qué la gente teme tanto a la muerte? ¿Y crees que es solo en las últimas generaciones o me parece que la gente no temía a la muerte hasta que realmente nuestra medicina, nuestro negocio médico se volvió robusto y, y las familias están tan separadas porque no se quedan juntas en una unidad como solían hacerlo? Todas las tías y tíos y primos se criaban en la misma ciudad y ahora todos van a diferentes partes del país y a veces incluso del mundo. Sí, bueno, sabes, es realmente gracioso que dijeras eso, porque lo que me recordó fue a mis antepasados y tenían tanto, hubo tanta pérdida. Tanta pérdida en esa familia y particularmente la de mi padre y lo apartaron. No pasaron tiempo en eso, no lo hicieron. Mi padre, de hecho, cuando mis tías abuelas fallecieron, todas estas fotos y cosas sobre su mamá y su papá que nunca había visto fueron bajadas del ático por mi tío abuelo, porque en esa generación era, ya está, están muertos. Simplemente es, sabes, nosotros y nosotros seguimos adelante. Y era como que seguimos adelante. Y creo que no se demoraron en eso y no dijeron que era algo terrible. Era solo algo que todos experimentamos. Y no significaba que no fuera triste y que no estuvieras profundamente tocado por el hecho de que ya no estaban allí. Y estoy de acuerdo. Creo que cuanto más la forma en que nuestras vidas, Sabes, podemos vivir más tiempo. Y creo que poder vivir más tiempo ha introducido la idea de que queremos vivir más tiempo porque no queremos morir, sabes, para que no queramos cruzar. Y creo que sabes, hay tanto. Yo, sabes, es mi creencia que hay tanto al otro lado para nosotros y que cruzarlo es solo entender que ya hemos estado allí, que ese es el hogar y que esta no es la primera vez que hemos estado aquí, ¿sabes? Así que Y yo, es como poder. ¿Sabes? Hablabas antes sobre cómo te sacaste, como si pudieras verte a ti mismo, ¿sabes? Un poco alejado de, ¿sabes? Tu cuerpo. Y siento que eso podemos imaginarnos siendo capaces de hacer eso, para entender que esta es solo una vida aquí y vivirla al máximo, pero no preocuparnos cuando sea el momento de irnos. Es como si estuviéramos en una película. Y luego la película termina y el león de MGM ruge y vamos y creamos otra película en la que queremos protagonizar. Y encuentras que cuando puedes obtener esta información para las personas que son receptivas a ella y pensaría que un porcentaje de las personas que vienen a ti para consejería o asistencia tienen interés en lo espiritual realm Yes. versus que solo te encuentras con algún agnóstico o ateo al que estás tratando de convencer de que hay una vida después de la muerte. ¿Cómo funciona eso para ti? En realidad me encantan las conversaciones con ellos, pero los agnósticos, sí, eso siempre es divertido para mí. La mayoría de las personas a menudo vienen porque hay un duelo o una ansiedad o algo con lo que han estado luchando y alguien ha sugerido que esto es una alternativa, o simplemente vienen porque están interesados en la ascendencia o han oído que puedo abrirlos. Así que
recibo personas en diferentes etapas de lo que, pero la sanación, eso sucede casi de inmediato a medida que comienzan a tanto sentir el conocimiento ancestral, filtrándose y ayudándoles a entender quiénes son. Y a medida que comienzan a abrirse, la sanación es tan fuerte y estaban listos para ello. Y ellos, ¿sabes? Es un regalo. ¿Y sabes qué regalo es? Quiero decir, es más allá. Poder hacer esto y ayudar a alguien de esta manera es un regalo. Sí. Cuando tienes un ancestro que se manifiesta y te da información para dar a tu cliente, entonces usas tus habilidades genealógicas para buscar a ese ancestro para probar que sí, esta persona realmente existió y lo que dijeron realmente tiene sentido. Y aquí está el por qué. Porque aquí está lo que podemos encontrar en los registros. ¿O animas a tu cliente a hacer eso? Nunca he. Esta fue una de las principales razones por las que quería tenerte y quería hablar contigo. Nunca he visto la combinación de la parte genealógica con la parte espiritual, aunque lo he estado haciendo incluso sin saberlo. Porque cuando hablamos de vidas pasadas o hablamos de guías espirituales y obtenemos un nombre y obtenemos cuándo vivieron y dónde vivieron y ese tipo de cosas, digo, búscalo en línea. Y lo hacen. Y la mayoría de las veces pueden corroborar la información con documentos históricos en línea. ¿Eso entra en juego? ¿Estás usando ese escenario? Absolutamente. Porque, bueno, es tan gracioso. Estaba en un Zoom con alguien esta mañana y ella estaba hablando de ver a un hombre en su sótano cuando era niña. Y el lado genealógico es como, está bien, vamos a buscarlos. Vamos a ver si podemos averiguar cuál es, porque puedes hacerlo. Y sabes, no. Realmente depende de qué información ancestral esté allí. Pero a menudo ayudo a las personas a hacer eso y va en ambos sentidos. Podemos descubrir a alguien aquí o sentir que tienen un bisabuelo del que realmente quieren saber o sienten que es un bisabuelo que ha estado con ellos. Y podemos retroceder y mirarlos y podemos revisar a todos sus bisabuelos para ver cuál es el que sabes que pueden sentir más cercano. Y a menudo el espíritu me lleva directamente allí, me llevan al indicado, pero definitivamente hay un cruce y abrirse a los ancestros ayuda realmente a abrirlos espiritualmente. Así que realmente es como hacerlo juntos, es como un doble que cuando comienzas a retroceder y mirar a los ancestros y sus historias, de repente este conocimiento que sientes que han estado alrededor puedes manifestarse. Y a menudo puedes encontrarlo cuando miras una foto y tienes este increíble. Miras esta foto y te sientes tan atraído por ella. Y esa es otra forma de confirmación de que ese espíritu podría estar contigo, porque no todos los espíritus de los ancestros vendrán a ti, pero hay algunos fuertes que pueden ser tus guías, uno de tus guías que vendrán y se harán conocer para que, ¿sabes? Y eso es divertido de hacer ambas cosas. Así que sí, deberías pensar que tienen Como una reunión de comité de revisión ancestral que está bien, tío Charlie y tía Susie y abuela y abuelo, ustedes vayan a ayudar a Bernadette y luego, sabes, abuela, quien sea del otro lado, y tú, y tú, y tú, ustedes vayan a ayudar al hermano de Bernadette, Charlie, con lo que está pasando. ¿Crees? ¿Por qué crees que ciertos vienen? ¿Crees? creo que somos parte de. Y me gustaría saber qué piensas tú también. Creo que somos parte de estos grupos espirituales. Sabes que nosotros, y creo que cambian a medida que comenzamos o continuamos nuestra conciencia se eleva, que nosotros, sabes, que seguimos creciendo. Y creo que nosotros somos solo, que hay algunos a los que simplemente estamos más cerca. Y porque hay tantos, sabes, no podrías contar todos los ancestros que tienes. Y también creo que son los que, a veces con los que estuviste cerca en vida, también serán alguien con quien estés cerca en el paso. Tuve este gran tío con el que estuve cerca y
comencé a recibir esto. Recibo música mucho donde una canción entra en mi cabeza y comencé a recibir Piano Man de Billy Joel. Esto fue hace años. Estoy como, ¿por qué esta canción está constantemente sonando en mi cabeza? Y me di cuenta de que era mi gran tío Bob porque tocaba el piano y lo tocaba de oído. Y me di cuenta de que esa era su forma de hacerme saber que. Y todo esto fue alrededor del tiempo en que David estaba enfermo, así que pudo entrar y hacerme saber que estaba conmigo. Así que qué gran ejemplo de algunas de las formas en que el espíritu se comunica. ¿Cómo se comunican más frecuentemente contigo? Hmm. Si son ancestros, diría que recibo. Recibo tantas señales. Quiero decir, recibo todo tipo de, sabes, señales en términos de números y, sabes, los cardenales o ese tipo de cosas. Pero las canciones tienen un gran. Las canciones siempre han tenido un gran. Y las canciones y los números juntos. Cuando mi esposo falleció, tuve esta sincronicidad donde su número estaba en la placa del auto frente a mí y su canción sonó y había estado pidiéndola y él duplicó la sincronicidad al tener la placa del auto enfrente para que supiera que esto era una verdadera sincronicidad y una verdadera señal de él. La canción simplemente vino a mi cabeza cuando dijiste números y sincronía en la música. Escuché, hey, 98.6. Es bueno tenerte de vuelta otra vez. Pensando realmente de todas las canciones con números en ellas, esa es la que viene a mi cabeza. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué? Es 90.98.6. Esa es nuestra. Esa es nuestra sangre. Esa es nuestra. La temperatura de nuestra sangre. Y tienes un trasfondo médico. Eso es como un guiño de un médico. 98. Me encanta eso. No había pensado en eso, pero yo estoy pensando realmente de todos los números que están en la canción. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a ver 98.6 en algún lugar de nuevo pronto y vas a estar como, oh, no te preocupes. Sí, eso es hilarante. Oh, Dios mío. Bien, entonces, ¿qué le dices a alguien? Un par de preguntas más mientras terminamos aquí. ¿Qué le dices a alguien que tiene dificultad para ver la conexión entre mente, cuerpo, espíritu, duelo y sanación? ¿Cómo entrelazas todo eso en el tapiz que creas para ayudarlos a sanar? Es una maravillosa, excelente pregunta. Hay, hay duelo y trauma. Voy al duelo primero para hablar sobre cómo se ve el duelo en nuestros cuerpos y cómo se siente y cómo cambia. Y, ¿sabes? Comenzamos allí porque el duelo puede ser tan poderoso y Yo trato de decir que hay tantas personas que dicen que nunca me dejará y digo que podemos crecer a través de él. Estoy de acuerdo en que tú sabes que el duelo está ahí, pero es una comprensión y así es el primer lugar donde comienzo así que comienzo con el cuerpo. ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Qué es lo que te hace sentir y cómo se sintió cuando este duelo apareció por primera vez? Y luego comenzar a ayudarlos a entender que podemos crecer a través de eso y comenzar que sabes, el cuerpo, la mente y el espíritu, que todos ellos pueden unirse a medida que nos abrimos. Pero reconocer esas respuestas y signos de duelo y trauma es la forma más fuerte de saber por qué lo sentimos todo el tiempo. Sabes, si tú, y creo que eso es una de las cosas que es tan difícil para las personas, es entender cómo les afecta físicamente y luego, a medida que comienzan a relajarse en ese conocimiento, luego vamos a abrir el corazón y luego conectar con el espíritu y permitir que esas cosas comiencen a suceder, porque el espíritu realmente está en tu corazón. Sabes, estamos tan centrados en el corazón y a menudo podemos sentirlos allí. Eso es donde podrías tener casi como un pequeño apretón o un poco, sabes, un calor en tu corazón. Y en parte el espíritu, al menos el espíritu hace eso conmigo. Así que cuando hay momentos en que tal vez no estoy capaz, tengo demasiado en mi mente para escucharlos o para conectarme con ellos, que obtengo este pequeño centro del corazón
para que sepan que son amados, que soy amado y siempre rodeado y amado. Y así realmente lo hacemos de una manera suave, manteniendo esa comprensión de que la mayoría de nosotros hemos pasado por un momento difícil cuando ninguno de nosotros sale de esta vida sin duelo y trauma y siendo capaces de ser compasivos con nosotros mismos y perdonar nuestras reacciones a cosas que pueden estar relacionadas con respuestas de trauma o trauma. Y el duelo puede ser trauma, así que el trauma no significa que estuviste en una guerra. Puede ser que perdiste a un ser querido que era tan querido para ti en un momento en que realmente los necesitabas. Y eso en sí mismo puede producir algunas respuestas que serán similares a las respuestas de trauma. Así que realmente hacemos el trabajo y entrelazamos la historia en la familia, ¿sabes? Y la oreja del tío Larry. Hay orejas, hay diversión en esto. Y encontré la foto del tío Larry que tiene las orejas del tío Larry. Algún día te la mostraré porque son como enormes. Y todos estábamos. Era como cualquiera que estuviera embarazada, era como mejor no tener las orejas del tío Larry. Oh, Dios mío, eso es hilarante. Última pregunta. ¿Por qué encarnamos? ¿Por qué encarnamos aquí? Encarnamos. Es un regalo. El espíritu me acaba de dar eso. Es un regalo que se nos da para venir aquí y experimentar cosas aquí que son más ricas en algunos aspectos. Y son más ricas porque, y esto va a sonar extraño, no extraño, pero porque tenemos el blanco y el negro, porque no es todo. ¿Sabes? Cuando estamos en el cielo, no experimentamos trauma en el cielo, pero aquí tenemos. ¿Sabes? Tenemos todas estas experiencias y aunque cada una, incluso si no hay necesariamente trauma, algunas experiencias son más felices y algunas son, ¿sabes? Hay todo eso mezclado y eso trae una riqueza que nos ayuda a avanzar en cualquier área en la que esperábamos avanzar en esta vida, lo que sea que habíamos hablado o queríamos aquí, que se nos da esa oportunidad y eso poder ver, ¿sabes? El yin y el yang. El yin y el yang y el blanco y el negro es porque queríamos venir, para que pudiéramos experimentarlo. Hermoso. Eres tan encantadora y tan reconfortante. Entiendo completamente por qué la gente quiere venir a ti cuando quieren sanar su duelo o abrirse. Dios mío, wow. Eres simplemente, entiendo completamente, con la gente diciendo, sí, tengo miedo de esto. Realmente no sé si quiero explorarlo o no. Y voy a ir a hablar con esta mujer Bernadette y tal vez ella me ayude. Y luego, cuando comienzan a trabajar contigo, eres tan alentadora de una manera tan amorosa, amable y cariñosa. Dios mío, felicitaciones a ti. Eres extraordinaria, realmente extraordinaria. ¿Cómo puede la gente aprender más sobre ti y tu trabajo? La mejor manera es mi sitio web y Mi sitio web es cuéntameunahistoria.com y es Cuéntame una historia, como el niño pidiéndole al padre que le cuente nuestra historia. Y así que ese es el sitio web, es el lugar más fácil. Si pones Cuéntame una historia, puedes encontrarme en Facebook. Lo tengo como Cuéntame una historia, sanación ancestral. Así que cuéntame una historia o cuéntame una historia, sanación ancestral. Pero el sitio web es cuéntameunahistoria.com. Bien, estupendo. Y lo tendremos en las notas del programa. Todos. Les hemos dado mucho en qué pensar aquí. Y mientras tanto, les envío mucho amor desde el dulce hogar de Alabama y desde el sur de California hasta donde está Bernadette. Nos vemos la próxima vez. Para mejorar tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos de abajo. Y recuerda suscribirte, dejar un comentario y compartir con tu familia y amigos.